El Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hablando Jesús a las turbas, alzó una mujer de entre la turba la voz y le dijo: Feliz el seno que te ha llevado y los pechos que te han amamantado. Y Jesús le respondió: Felices también los que escuchan la palabra de Dios y la practican. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. En esta calurosa mañana, mediodía, queridos fieles, nos hemos reunido para bendecir a Nuestra Señora, la Virgen Santísima, la Virgen del Carmen. Ya para empezar, los fieles de esta parroquia, de esta capilla, han puesto todo su cariño y toda su devoción en prepararle esta fiesta patronal a Nuestra Señora. ¿Y cómo no habrían de hacerlo, puesto que ellos están bajo su protección, bajo su patrocinio? La Virgen del Carmen es quien los cuida. La Virgen del Carmen es quien ha mantenido la fe pura, íntegra, en esta capilla durante todos estos años, en los cuales hemos estado sufriendo la apostasía de todo el mundo de la fe por medio del modernismo, que es la herejía principal que hoy reina en todas en todo el orbe. Y por otro lado también el descreimiento de la gente, el apartarse de Dios, que trae como consecuencia también la falta de fe. En la mayoría, si no es que en todas, más bien ya podemos decir todas las parroquias del mundo, quedaron vacantes por la herejía del modernismo, del progresismo. Todas las diócesis quedaron vacantes por causa del progresismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ministros, otrora católicos, se convirtieron a la herejía y por eso mismo dejaron, por el mismo hecho, sus sedes vacantes. Ya no son católicos esas parroquias tan hermosas que nuestros antepasados erigieron para honrar al verdadero y único Dios por medio del único y verdadero culto que Él quiso, inspirando a la Iglesia Católica a hacerse por medio de los seres humanos. Y también guardando las verdades, ya que Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado se salvará, el que no creyere se condenará. Puso nuestra salvación o condenación en conservar íntegra nuestra fe católica. No podemos ser 80% católicos y con eso creer que ya somos mejor que los demás. No podemos ser, inclusive, puedo afirmarlo, 99% católicos y con eso pensar que somos mejores que los musulmanes, que los judíos, que los protestantes. Porque en el caso de la fe no hay porcientos. En cuestión de conservar la fe y practicarla, no hay porcientos. O se es 100% católico o no se es católico. El que no está conmigo, dijo Jesucristo, está contra mí. No dio un punto medio. El que conmigo no recoge, entonces desparrama. No dio un punto medio. De tal manera que aquel que se dice ser católico, porque no es tan liberal, aquel que se dice ser católico conservando el 90% del credo, pero una sola tilde o una jota del credo no la cree, entonces, discúlpeme usted, no es católico. El católico es el que asiente con el corazón y con la mente en cada una de las verdades que Jesucristo ha fundado, nos ha dejado, y que conservándola íntegramente al 100% es lo que nos pueden dar a nosotros la entrada en el cielo. Las parroquias quedaron vacantes porque no guardaron la fe. Las diócesis quedaron vacantes porque no guardaron la fe. El Supremo Pontificado quedó vacante porque no se conservó la fe. De tal suerte que ahorita estamos como ovejas sin pastor. Y los poquitos obispos y sacerdotes que quedamos, lo digo con tristeza, somos como aquellas ovejas errantes que preferimos estar peleando que estar unidos en una sola iglesia como la túnica
de nuestro Señor Jesucristo, hecha de una sola pieza, que significaba la Iglesia Católica. Todo obispo católico tiene que tender hacia la unidad. Todo sacerdote católico que se quiera decir católico, si no tenemos unidad de gobierno en la actualidad, tiene que extenderse hacia ello, buscar de una manera eficaz hacia ello. Así es que un obispo que no busque la unidad con otros obispos no es católico. Un sacerdote que no busque la unidad con otros sacerdotes no es católico, porque la Iglesia es una. Con unidad de culto, con unidad de doctrina y con unidad de gobierno. Y desgraciadamente a la gran mayoría nos falta la unidad de gobierno. No es de extrañar. Se hirió al pastor y se dispersaron las ovejas. No tenemos un papa legítimo en la actualidad. Lo digo con dolor y con tristeza, porque necesitamos a Pedro. Y aquellos que están unidos al falso Pedro, a la madrastra que se hace pasar por nuestra madre, la Santa Iglesia Católica, que es la iglesia modernista, aquellos que se unen con aquel falso heresiarca, en este caso Bergoglio, no son católicos. Así conserven la misa en latín, así conserven los sacramentos en latín, así conserven ellos la hermosa liturgia latina, mientras ellos no asuman su responsabilidad actual, su responsabilidad, lo que Dios plantea al mundo católico en la actualidad, que es, quitándonos nuestro orgullo y aceptando con fe y con sumisión la doctrina católica, pugnemos en contra del error y busquemos unidamente acrecentar la verdad. Aquellos que dicen con celebrar la misa en latín es suficiente, aunque estoy unido con un falso papa, con un falso pastor, con un heresiarca que está buscando destruir a toda costa la iglesia, díganse los lefebristas, díganse los de la Fraternidad San Pedro, que nos disculpen, no son católicos. Pero padre, ¿tienen sacramentos válidos? Sí, fueron ordenados válidamente. Pero también Lutero fue ordenado válidamente. ¿O no? Lutero era un verdadero sacerdote. Y si Lutero hubiera celebrado la Santa Misa, la misa hubiera sido válida. Si hubiera convertido el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, pero todos aquellos, junto con él, que hubieran asistido a esa misa, aunque válida, no hubieran sido santificados por el cuerpo y la sangre del Señor, no hubieran podido discernir el cuerpo del Señor, sino que al contrario, ese mismo alimento que sirve para vida de los buenos, les hubiera servido para veneno por ser malos. Así es que no es suficiente que la misa sea válida, no es suficiente que la misa sea en latín, no es suficiente que la misa sea volteado hacia el altar, como debe de ser, sino hace falta la posición de aceptar al 100% la doctrina católica y defenderla a una costa de la sangre y no andar contribuyendo a una amalgama de doctrinas. Si soy católico, pero creo en el Papa actual, dicen ellos. Ah, caray, pero el Papa actual es malo. Oye, el Papa es el representante de Cristo. El Papa es otro Cristo en la tierra. ¿Cómo dices que el Papa, o puede haber un Papa malo? Entonces le estás diciendo a Cristo malo. Es que el Papa está errado, entonces Cristo está errado. Es que el Papa es un hereje, entonces Cristo es un hereje. ¡Qué tamaña blasfemia! ¡Qué tamaña blasfemia! Un Papa, aunque puede ser moralmente malo, es decir, puede cometer pecados, un Papa no puede errar. Un Papa no puede ser hereje en sus doctrinas oficiales de la Santa Iglesia. Un Papa no puede enseñar la verdad, y estos señores que ahorita se dicen papas, están enseñando el error. Un papa hereje es inconcebible. Es como si dijera un círculo cuadrado, un blanco negro. Un papa hereje no puede existir. El papa fue creado por Dios para ser el faro y la luz de todas las naciones. Él no se puede equivocar en sus doctrinas oficiales. ¿Por qué? Porque tenía que haber una roca inconmovible, que a los vaivenes del mundo como olas no la pudieran destruir, no la pudieran destrozar. Entonces no pueden decirme a mí
que sí es papa pero es malo, que sí es papa pero se equivoca en la doctrina, que sí es papa pero no lo vas a obedecer. No, Señor. Si es papa es otro Cristo. Si es papa es el Cristo aquí en la tierra. Si es el papa no se equivoca en sus doctrinas oficiales. Si es papa es su santidad, sobre el cual nosotros no somos siquiera dignos de desatar la correa de sus sandalias, porque es el mismo Cristo aquí en la tierra. Así es que si aquel Señor fuera el Papa, un servidor junto con nosotros, seríamos los primeros en estar a sus pies, obedeciéndolo en todo, seríamos los más grandes modernistas que existen en este mundo. ¿Por qué? Porque al Papa no se le juzga, al Papa no se le juzga, del Papa nadie habla mal, al Papa no se le puede insultar, al Papa no se le puede resistir, al Papa se le obedece, se le tiene devoción, se reza por él, se vive de la doctrina que emana de él por obra del Espíritu Santo. Así, de esa manera amamos al Papa, queremos al Papa, amamos al Papa, obedecemos al Papa, pero estos señores no son el Papa. Y es por eso que nuestra posición es de la más absoluta fidelidad a la Santa Iglesia Católica. Y aquellos que dicen, sí es papa pero no lo obedezco, sí es papa pero está mal, sí es papa pero no le hacemos caso, ¿a qué están jugando? ¿No acaso había dicho Jesucristo, hay que decir siempre sí, sí o no, no? No acepta ambigüedades, no acepta medios términos. Un papa, no puede haber un papa doctrinalmente malo, no puede haber un papa doctrinalmente erróneo, no puede haber un papa que esté destruyéndose, que esté destruyendo la Iglesia Católica. No podemos llegar menos que a la conclusión de que tanto Bergoglio como Benedicto XVI, como Juan Pablo II, como Juan Pablo I, como Pablo VI, como Juan XXIII, que tomaron esos nombres, por su pertenencia al judaísmo y a la masonería y al modernismo, no eran elegibles como papas. Y los cardenales, que ya habían caído todos en el modernismo, no podían elegir un papa, por lo tanto la sede está vacante. Y nosotros los católicos tenemos que ser fieles a cada una de las enseñanzas que los válidos papas nos dejaron hasta la muerte, hasta que Dios nos dé la gracia de tener un nuevo papa para poder nosotros continuar de una manera segura en este mar turbulento que es el mundo. Dirán ustedes, Monseñor, usted ya disgregó, ya se fue por otro lado, ¿que no estamos con Nuestra Señora? Sí, señores, estamos en la fiesta de Nuestra Señora, pero queremos darles a entender que gracias a ella se derramó sobre esta comunidad la verdadera fe, la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a ella es como se conserva la verdadera fe y se sigue rociando el agua de la salud, de los verdaderos sacramentos en este lugar. Más o menos era el siglo IX antes de la llegada de Jesucristo nuestro Señor a la tierra, cuando los sacerdotes de Baal ofrecían sacrificios en el monte llamado el Jardín, que en el lenguaje de aquellas tierras significa Carmel. Carmel significa jardín en aquella lengua. Y entonces los sacerdotes de Baal subían a ese monte para poder ofrecer sacrificios a un falso dios, porque había una gran sequía en la tierra. Y le ofrecía, si no eran aceptos al verdadero y único Dios, los sacrificios ofrecidos a los ídolos. El monte Carmelo se eleva alrededor de 600 metros sobre el nivel de la tierra. No es un monte muy alto, pero tiene unas cavernas hermosas en las cuales brotan en algunas ocasiones, cerquita de ahí, algún manantial, por medio de la cual puede quedarse una persona allí tomando agua y estando en perfecta soledad. Y tener una vista hermosa, por un lado al mar Mediterráneo y por el otro lado al valle del Cedrón. Resulta que había una gran sequía y ya habían pasado varios años de sequía. Y los falsos dioses, dioses mudos, que no pueden hablar, no pueden sentir,
son como quien los adora, mudos también y ciegos del corazón. Le ofrecían sacrificios y, por supuesto, no sucedía nada. Entonces el profeta Elías, adorador del verdadero Dios, subió a ese mismo monte y empezó a rezarle a Dios para que cayera agua sobre la tierra. La tierra estaba árida, los animales estaban muriendo, los seres humanos estaban muriendo y no caía ni una sola gota de agua. Subió 7 veces el profeta Elías a el monte y en la 7ª vez, cuando le oró con lágrimas abundantes a Dios, vio levantarse del mar una pequeña nubecilla tan grande como una mano. Entonces esa fue la señal en la cual Dios le había dicho: he escuchado tu oración, te mando esta nubecilla, la cual crecerá y crecerá y crecerá y formará dentro de sí un lago inmenso de tanta agua que llenará de abundancia y de frutos la tierra. Y efectivamente, después de que aparecen las nubes, luego viene el agua sobre la tierra, el rocío para la tierra. Ábranse la tierra, gritaban los profetas, y nazca el Salvador. Ábranse los cielos y caiga como rocío de agua el Salvador, que ya nazca nuestro Salvador, que ya nazca nuestro Redentor. Y es por eso que esa nubecilla es una señal absoluta y completa de la Virgen Santísima. Porque después de 4000 años de aridez sobre la tierra, después de que el ser humano cometió su pecado, el pecado original, del cual se siguieron toda clase de pecados, la tierra se volvió árida. Ya no había gracias, ya no había perdones, ya no había la gracia santificante que nos hace semejantes a Dios y nos lleva al cielo. Y le rogaron los profetas y le rogaron los patriarcas y le rogaban todos a Dios que ya se abrieran los cielos y lloviera el Salvador. Y en el libro de los Gálatas, en la epístola de los Gálatas, en el capítulo 5, dice: y llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Pues esa mujer fue esa nubecilla. Y por eso también se le llama estrella de mar. A la Virgen del Carmen la podemos llamar así: nuestra Carmelita, nuestra Virgen del Carmen, nuestra reinecita, nuestra reina. Pero el título después de Nuestra Señora del Carmen, el título que más se merece la Virgen Santísima y le han dado todos los santos, es la de estrella de mar. Porque ella brotó del mar y su nombre significa mar, porque María es el plural de mares, de tal suerte que significan mares de amargura, mares de abundancia, porque la Virgen es dolorosa y porque la Virgen es abundante. Gracias a ella, como aquella hermosa flor del durazno, ¿la han visto qué hermosa flor es? Es pequeñita, pero muy hermosa. Y qué alegría del sembrador, qué alegría del jardinero, que cuando ya ve su durazno henchido de una especie de rosa pálido muy hermoso, sabe que detrás de esas flores, detrás de esas minúsculas flores, viene un delicioso fruto. Así también aparecieron las flores en nuestra tierra. El tiempo de las canciones ha llegado, porque la Virgen Santísima apareció y era la flor que presagiaba el más hermoso fruto que había de nacer de su vientre, el fruto de su vientre, que es nuestro Señor Jesucristo. Después de que apareció María, apareció la esperanza, y cuando aparece la esperanza aparecen también los frutos, y es como la tierra conoció al Salvador del mundo y nos enseñó a nosotros la virtud y nos enseñó a elevarnos de un pueblo infeliz y bestia a un pueblo de santos, a un pueblo de ángeles. ¿Y qué puedo decir más que ángeles? Porque un ángel nunca ha recibido el don de Dios, de la comunión. O díganme, ¿qué ángel ha comulgado? Por más puros y hermosos que sean, no reciben el favor, como va a recibir esta pequeña en unos instantes, de comulgar al mismísimo Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Esta niña, al igual que todos ustedes los que están confesados, van a tener la dicha que ni los ángeles tienen, de recibir a Jesucristo nuestro Señor. ¿A qué es lo que están recibiendo? El cuerpo y la sangre del Señor. ¿Y quién le dio el cuerpo y la sangre al Señor? La Virgen Santísima, que de ella y solamente de ella
nuestro Señor tomó su cuerpo y su sangre. Y es que mezclada con unión hipostática con la divinidad, nos santifica a nosotros ese cuerpo y sangre, nos da la gracia santificante, aumenta las virtudes y nos da la esperanza de irnos al cielo. Así es que, ¿por qué todo este preámbulo? Porque quiero que entiendan que María no es una devoción. Es que después de Dios es la devoción. Lo que nosotros debemos de venerar después de adorar a Dios, necesitamos completamente nosotros, los pecadores, a María Santísima. Qué felices somos los católicos. Yo no hablo de los modernistas, yo no hablo de cualquier ser humano, nosotros los católicos. Y dirán ustedes, pero Padre, ¿qué acaso no vivimos en un valle de lágrimas? Aún así somos felices porque estamos absolutamente seguros de lo que debemos de creer. Pobres aquellos que no tienen una santa sede infalible, cuyas enseñanzas nos dicen a nosotros, sin temor a errar, qué es lo que debemos de creer. Tengo aquellos pobres que no tienen nuestra religión, que no están asentados firmes sobre la dura piedra de Pedro, que andan en secta, de secta en secta, no sabiendo qué creer, y le tienen que preguntar a las piedras, y tienen que mirar las arrugas de sus manos, y tienen que mover el café para ver si en sus asientos pueden encontrar algo de verdad, algo de guía, algo de luz que los pueda llevar por el camino de la salvación. Y al momento de no obtenerlo de las criaturas, ni con el vuelo de las aves, ni con los imanes de la tierra, ni con el café revuelto en el fondo de una taza, entonces acuden con otros seres humanos y le preguntan a aquella bruja moderna, dime qué es lo que me depara el futuro, dime qué signo soy, entonces con el signo te diré cómo tú eres y qué es lo que esperas para el futuro. Pobres almas que andan buscando la luz porque la perdieron completamente. Solamente el católico es el que tiene una doctrina segura que sabemos no se puede errar. Creemos en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Creemos que Jesucristo es su Hijo, que junto con el Espíritu Santo forman un solo Dios. Creemos en la redención, en nuestra salvación. Sabemos lo que tenemos que hacer para poder alcanzar el cielo. ¿Tenemos duda? ¿Alguien de ustedes sabe? O más bien alguien de ustedes ignora, siendo católico, lo que tiene que hacer para irse al cielo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cumplir los mandamientos. Y aquí viene la segunda causa, de ser inmensamente felices. Porque mientras otros tienen que ir con el psicólogo, porque no saben qué hacer. Muy bien, Padre, tengo todo esto, pero ¿cómo lo hago? Entonces contratan con mucho dinero a un psicólogo, para decirle, psicólogo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo este problema con mi madre, tengo este problema con mi esposa, tengo este problema con mi hijo, y le preguntan a un psicólogo cuya vida está toda desarreglada, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y entonces va el psicólogo y les dice cualquier cosita y no sabe exactamente qué, de acuerdo a su propio juicio y a ciertas directrices que tienen por fundamento a Freud, que tienen por fundamento a gente descreída, que tienen por fundamento a asesinos, que tienen por fundamento doctrinas como la de Carlos Marx, que sacó que era un asesino. ¿Qué les pueden enseñar el psicólogo de cómo portarse a los demás? No digo que todos los psicólogos estén mal, pero la gran mayoría, al no creer en la psique, que es el alma, ¿cómo puede ser un psicólogo el estudioso del alma y no creer en el alma? Desde ahí, para empezar, están completamente errados. Pero van con el sacerdote. Entonces el sacerdote, en primer lugar, ayudado por la gracia de Dios, conforme a su estado, y en segundo lugar, ayudado por una doctrina perfecta, que es la doctrina católica y los 10 mandamientos, que son nuestra regla para obrar, el sacerdote no se equivoca, se aplica la doctrina, se aplica los mandamientos y le dice con ese garbo, con esa alegría, con esa soltura, con esa seguridad, te debes de portar así y así y así. En este caso tienes que actuar así y así, tienes que hacer esto o aquello si te quieres ir al cielo.
¿Hay alguna duda? No. ¿Por qué Él es infalible? No. Pero la doctrina que Él profesa es completamente infalible y sus prácticas son completamente santas. Así es que, queridos fieles, todo eso nos ha guardado la Virgen Santísima en esta capilla. Nos guardó la fe, nos guardó los verdaderos sacerdotes, nos conserva una unidad que, si bien no la tenemos absoluta porque nos falta un papa, por lo menos tenemos esa unidad alrededor de nuestro obispo, porque todavía hay obispos católicos, sabemos obispos católicos, aunque muy pocos en la actualidad. Y ustedes, lo digo con verdadero rubor de mi alma y lo digo con esa indignidad de aquel que conoce sus propios pecados, tienen la dicha de tener un obispo y de tener sacerdotes que los vengan a atender, así sea una vez por mes. Gracias a la Virgen del Carmen. Y aquí viene la tercera parte por la cual somos dichosos. Porque así, los que tengan ya más edad, alguno de ustedes, no levante la mano ni nada, ya no vive su mamá. Alguno de ustedes ha perdido a su abuelita, alguno de ustedes ha perdido a su mamá. Aquí viene lo hermoso de la Iglesia Católica y de que usted pertenezca a esta hermosa institución. Es de que tenemos una madre que es verdadera madre, tanto de Dios como de cada uno de nosotros, y no es una ilusión. Aquel pobrecito que perdió a su mamá, se fue al kinder corriendo al día siguiente, a los días siguientes, después de haber perdido a su mamá y de extrañarla tanto. Y a su maestra, que lo trataba con tanto cariño, agarrándola a él de las manos, le dijo: maestra, ¿le gustaría a usted de ahora en adelante ser mi mamá? Nos parte el alma y nos parte el corazón, porque la madre es el primer amor del mundo. Porque antes de que yo naciera, ya sabía que amaba a mi madre. Porque antes de que yo naciera, mi madre era el primer amor que yo había de conocer, por quien mi corazón había de latir y para quien mi corazón había de latir. Todavía no la conocía, pero ya amaba su sonrisa. Todavía no la conocía y ya me abrazaba y me estremecía dentro de su seno. Todavía no nacía, pero me sentía seguro al estar ahí dentro de ella. Y cuando yo nací, y al momento de sentir ese calor, al momento de sentir esa protección, a sentir precisamente esa nutrición que brotaba del mismo cuerpo de mi madre, el amor hacia ella fue tan grande que no hay un amor más grande después del de Dios que el amor a nuestra madre. Eso lo sabe Dios, porque Dios nos lo inculcó, lo traemos aquí. Y aquella persona que no ame a su madre, que sea un excomulgado. Aquella persona que haga llorar a su madre, que sea despedido, que sea condenado, porque no es un ser humano, porque no es una persona buena, porque es un monstruo. Porque el amor nos brota de la naturaleza y nos brota de la conciencia y nos brota del alma y nos brota de las partes más íntimas y más supremas de nuestro ser. Por eso aquel que no respeta a su madre, aquel que no ama a su madre, aquel que no honra a su madre, aquel que no hace feliz a su madre, es un monstruo, no es un hijo, no es un ser humano siquiera. El primer amor del mundo es el amor a mi madre. Y cuando ella falta, así ella falte, ese amor maternal está unido para nosotros los católicos en una mamá, en la que es la mamá, que es la Virgen Santísima. Dios lo sabía. Él es nuestro Padre que está en los cielos y que nos ama a todos. Pero Él se tenía que ir después de enseñarnos el cariño paternal. Después de enseñarnos el cariño de Dios, de abrazarnos y de nosotros como sus ministros, recostarnos sobre su pecho, nos anunció que se tenía que ir y le dijimos: Señor. Y al ver que nuestra garganta estaba cerrada, Él dijo: estáis tristes y meditáis en vuestros corazones. El que les dije que me tengo que ir, pero en verdad les conviene que así sea, porque voy a prepararles un lugar allá en el cielo. Y entonces, en otra ocasión que todos se le estaban separando, los que no eran verdaderos discípulos de Cristo,
También Cristo nos dijo, también ustedes me van a dejar. Y entonces uno de nosotros le dijo, Señor, ¿a dónde iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, ¿por qué en cualquier otro lugar no puedo estar mejor que cerquita a tu pecho, que cerquita de tu corazón? Ese es el amor que nos enseñó Dios, el amor hacia Dios. Pero antes de irse, no podía soportar que nos quedáramos huérfanos, que nos quedáramos sin ese amor, porque cuando se muere su madre, porque se muere una madre, se parte el corazón de un hijo y se queda nada más con la mitad del corazón, o díganme si no. El día en que se muera mi madre, se me va a partir el corazón y me va a quedar solamente la mitad. Se va a morir la mitad de mi corazón con ella, porque el corazón del hijo está siempre unido a la madre, como cuando estuvo unido por el cordón umbilical dentro de su seno. El día en que mi madre muera, o el de ustedes, si ya llegó a fallecer, también la mitad de su alma se va a perder, la va a extrañar. Cuando tengan un problema la van a invocar, la van a extrañar. Cuando sientan esa comida, cuando sientan ese amor, cuando descubran algo que ella hacía cuando ustedes eran pequeños, la van a extrañar. Y Dios lo sabía, y por eso antes de morir, el testamento, que es lo más valioso que uno deja antes de morir, dijo Cristo, he ahí a su madre. Porque tenía que regalarnos el amor maternal, sin el cual no podemos subsistir aquí en la tierra. Hay un libro que se llama Michelle Recuerda, en el cual una niña fue robada para ser entregada a los satanistas y que la hicieran pedazos en su inocencia, y después una sacerdotisa al servicio del demonio. Esa niña sufrió horrores de pequeñita, se la robaron y para poderla degradar, violaron su cuerpo, destruyeron su alma, le metieron miedos, la golpearon hasta dejarla tirada. Y la niña hizo como una especie para huir de los horrores que estaba viviendo, la niña hizo una especie de escondite dentro de su corazón. La niña no podía soportar tanto horror, la metieron en un cementerio, en una tumba, para que la degradaran completamente. La niña nunca había oído hablar de Dios, nunca había oído hablar de la Iglesia Católica, apenas si tendría 2 o 3 añitos cuando le hicieron todos esos horrores. La metieron en una estatua del demonio para que ella se creyera demonia, se creyera que era sucia, se creyera que era mala. Y la niña no pudo soportar tanta maldad fuera de ella y se introdujo psicológicamente dentro de sí misma para evadirse de los horrores que estaba padeciendo. Allá adentro, cuando todo estaba mal, cuando el demonio estaba a punto de poseerla, de repente ella cuenta ya de adulta, cuando le hicieron una hipnosis para descubrir los horrores que había vivido. Ella dijo, es que yo pude sobrevivir, no me volví loca, porque cuando yo estaba dentro de mi casita, de mi cerebro, evadiéndome de los horrores de fuera, se me apareció una mamá, dijo ella, y me dijo que yo observara todo lo que estaba pasando, porque algún día todo lo que yo viviera y viera lo tendría que explicar para provecho del mundo. Y le pregunta el psiquiatra, ¿y quién era esa mujer? No lo sé, solamente sé que era una mamá. ¿Y cómo sabías que era una mamá? No lo sé, decía, pero me sentía también como cuando uno se siente en los brazos de su mamá. Ella era una mamá. ¿Cómo lo sé? No lo sé, pero era una mamá. Ella era la Virgen. Y la Virgen es mamá. Yo digo Virgen y digo mamá. Yo digo Virgen y siento ese calor, ese cariño y digo María. Y María me trae a mí esperanza porque soy un pecador, me trae perdón porque soy un pecador, me trae todo lo más hermoso del cielo, me trae el nombre de Mamá María, de María. Es lo mismo que decir madre, es lo mismo que decir mamá. Y no estoy fingiendo, y no me estoy haciendo ilusiones, porque Dios nos la regaló como mamá y a nosotros nos regaló a ella como hijos. Y ella nos cuida como hijos. Falta que nosotros seamos dignos hijos de tal madre. Pues los carmelitas, que son los de esta parroquia, y todos ustedes que traen su santo escapulario, reciben un especial cuidado de la Virgen Santísima. En el año de 1251,
la Virgen Santísima se le apareció al general de los carmelitas, Simón, y le dijo: toma este escapulario, el que todos traemos, el que trae la Virgen en sus manos, así como la ven, así se le apareció, y le dijo: toma este santo escapulario, esta librea bendita. Todo aquel que muera, oigan, todo aquel que muera portando el escapulario no se irá al infierno. Caramba, yo no me quiero ir al infierno. Yo no puedo pisar el infierno. Sería el más terrible error de los errores. Sería el error. Mientras yo cometa errores en este mundo y viva, tienen solución. Pero el error que no se debe de cometer, el error que no se puede hacer, el error que no podemos caer, es caer en el infierno. Y la Virgen Santísima, todos los que portan su santo escapulario, con dignidad y devoción, les promete que si mueren con él puesto, no pisarán las puertas del infierno. Además le dijo la Virgen Santísima que todos los que lo llevaran con devoción recibirían gracias especiales en esta vida. Entonces, queridos fieles, ¿qué esperamos para llevarlo con dignidad y con devoción? Como hijos de María, como carmelitas, por llevar su santo escapulario, tenemos una especial predilección de nuestra Madre. Y también muchas gracias actuales para librarnos y evadir los pecados, las tentaciones, y al último para no caer en el infierno y poder ir por su intercesión al cielo. Discúlpenme que me haya extendido, pero necesito que entendamos que la devoción a nuestra Madre es absolutamente necesaria para nosotros los pecadores. El que no sea pecador tal vez no la necesite tanto, pero yo sí la necesito. Tenemos una madre que se llama María, y sin ella no podemos nosotros alcanzar el cielo. Somos niños pequeños, no sabemos caminar, no nos podemos alimentar solos. Necesitamos una madre, y esta madre es María, que nos va a librar a nosotros de nuestro enemigo el diablo, y que al último nos va a hacer alcanzar el reino de los cielos. Viva María y viva su escapulario. ¿Por qué? Porque gracias a ello podemos nosotros tener la esperanza de entrar en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.